De hoy vamos a ver el texto expositivo explicativo. Ya vimos el tipo textual descriptivo y ahora vemos el tipo textual expositivo explicativo. Una exposición o una explicación es aquel texto que aporta una información sobre algún tema y trata de hacer que esa información se entienda y sea clara para el receptor, ¿sí? Entonces esto nos hace pensar dos cosas. En primer lugar, que ese emisor tiene que tener cierto conocimiento del tema, porque si no, no va a poder hacer este texto, este tipo textual. Tiene que tener cierta competencia. A eso, las competencias son los conocimientos que tenemos. Entonces, tiene que haber un emisor que tenga ciertas competencias y tiene que organizar la información de modo muy cuidadoso para que se entienda, para que el receptor pueda entender esa información, ¿sí? Entonces el lenguaje tiene que ser claro, pero por sobre todas las cosas va a tener que respetar una estructura. Este tipo de texto expositivo explicativo siempre tiene una estructura, ¿sí? ¿Cuál es esa estructura? Es la de introducción, planteo y conclusión. La introducción siempre presenta el tema y siempre vamos a partir de un interrogante, de una pregunta. Por ejemplo, acá, ¿qué son los tipos textuales? Esa sería la pregunta. La pregunta puede estar explícita, es decir, puede aparecer escrita en el texto, o yo la puedo decir, o puede estar implícita. No aparece escrita, pero lo que estamos tratando de ver es qué es un tipo textual, ¿sí? Entonces, parte de un interrogante y presenta el tema. El tema es tipos textuales. Después voy a tener toda la parte del planteo. En el planteo va a estar toda la explicación. El emisor va a hacer todo lo posible para que se entienda cuál es la respuesta a ese interrogante. Y por último voy a tener una conclusión, donde voy a tomar los datos más importantes de lo que dije, como para poder terminar el texto y que quede clara cuál es esa respuesta, ¿sí? Entonces, ojo al piojo, siempre respeto la estructura del texto expositivo explicativo, ¿sí? Bien. Como en la descripción vamos a ver cuáles son los recursos que tengo que tener en cuenta cuando estoy frente a un texto expositivo explicativo. ¿Cuáles son esos recursos? Tenemos interrogantes. Dijimos, son preguntas. Vuelvo a repetir que pueden estar explícitas o implícitas, que a veces aparecen en el título directamente o en los subtítulos, o pueden aparecer a lo largo del texto, ¿sí? Ejemplos. Siempre que uno quiera explicar algo, ustedes piensen en una clase, por ejemplo, que es como un texto oral expositivo explicativo. En una clase siempre ponemos ejemplos concretos de algo que uno está diciendo en general. Esos ejemplos, cuando lo hago por escrito, siempre los voy a introducir con un 2 puntos. A veces puede estar la palabra, por ejemplo, o a veces no está esa palabra, pero pongo 2 puntos y empiezo a notar esos enunciados concretos de algo más general. Tengo la explicación de las causas. En general, cuando uno va a explicar algo, explica las causas de eso. Esas causas las vamos a introducir con palabras o frases que se llaman conectores. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Debido a, por esto, tal cosa, porque, ¿sí? Ese tipo de conectores son los que van a introducir la explicación de causas. Voy a tener descripciones, que ya dijimos que las descripciones suelen estar subordinadas a otros tipos textuales como este. Son descripciones, en este caso, objetivas. Las clasificaciones, es decir, los tipos textuales son la descripción, el expositivo explicativo, el narrativo, esas son clasificaciones, ¿sí? Separar en clases para poder estudiar en forma más específica algo. Las reformulaciones. ¿Qué son reformulaciones? Reformulaciones es cuando digo lo mismo que ya dije, pero con otras palabras. Entonces, ¿qué tipo de palabritas van a aparecerme? Es decir, o sea, en otras palabras, esas son las que van a aparecer. Algo muy parecido a la reformulación es la aclaración. Es cuando decimos una definición y después decimos se entiende por ese elemento
tal y tal cosa, ¿sí? Esto es una aclaración. Citas de autoridad. ¿Qué es una cita de autoridad? Una cita de autoridad es cuando cito las palabras de un otro, que sea una persona importante dentro del campo del que estoy hablando, ¿sí? Si yo estoy hablando de algo, no sé, de la filosofía, cito a Platón y entonces me da autoridad al texto, ¿sí? Cuando cito a alguien, menciono el nombre siempre va con mayúscula, eso es una obviedad. Y lo que dijo, si lo cito directamente, si pongo directamente sus palabras, siempre van entre comillas, acuérdense. Y por último, los gráficos. Los gráficos muchas veces acompañan a los textos expositivos explicativos, que pueden ser ilustraciones, pueden ser fotos, pueden ser mapitas conceptuales, sí, pero muchas veces estos textos, para ayudar aún más a que se entienda la información que está queriendo brindar el emisor, van a contar con este tipo de dibujos. A todo lo que está alrededor del texto se le llama paratexto, entonces estos dibujos van a ser parte de ese paratexto.